En el programa de hoy estamos hablando de la tercera edad. Carlos, cuéntanos cuáles son las principales enfermedades que afectan a las personas de la tercera edad. Bueno, generalmente las crónicas, ¿no? Y degenerativas. Son las más frecuentes. Alzheimer. Estamos hablando en las neurológicas, hablamos de Alzheimer, hablamos de la enfermedad de Parkinson, que son muy frecuentes. Dentro de las degenerativas de los órganos de los sentidos tenemos la catarata, el glaucoma, la hipoacusia, o sea, la pérdida de la audición, que en cierta forma en unos es más y en otros menos, pero es un proceso natural. Se da como un proceso natural, pero lo interesante es saber que cuando se intervienen con algunas estrategias se puede mejorar el tema de la calidad de vida de estas enfermedades, ¿no? Y en el caso de las mujeres tienes la osteoporosis, la artrosis, las enfermedades más reumáticas que como mencionamos. Y en el caso del Alzheimer, estas enfermedades neurológicas, para empezar son hereditarias. Si nuestro abuelito la tuvo, nosotros podemos pensar que la vamos a tener. ¿Hay manera de prevenir? En realidad hay un componente, ¿no? Hay un componente, pero que no es genético, pero que no es determinante. No es determinante, ¿no? Como en todo, ¿no? Porque realmente cuando uno... Ahora no tenemos tanta información, pero cuando uno hurga en el pasado familiar de muchas enfermedades que nosotros tratamos, a veces solemos encontrar de manera recesiva o seguidamente enfermedades que se transmiten. Pero yo diría que en el tema del Alzheimer nosotros estamos más abocados a lo que son los factores de riesgo. No hemos podido encontrar todavía en 20 años de investigación una cura apropiada, solamente estamos tratando la parte conductual, sintomática. O frenar el avance, pero no evitar el avance, sino no hemos evitado exactamente el avance. La vacuna lamentablemente no tuvo los mejores resultados en términos sobre todo de efectos adversos, no pudo ser puesta en práctica. Y lo que nos queda es trabajar justamente antes, ¿no? Sobre los factores de riesgo, porque lo que se está estableciendo es que aparentemente el componente vascular, es decir, los factores de riesgo a nivel de las arterias, serían un predisponente muy bien demostrado de que estas placas de amiloide que se generan en el cerebro de estas personas podrían aumentar en la medida en que uno no controle estos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Que están relacionadas con la alimentación, están relacionadas con el ejercicio, están relacionadas con la sobrecarga de grasas y con la acumulación de estas grasas a nivel de las arterias, ¿no? Sí, hablando un poco de historia, por ejemplo, hay un cuadro que es muy típico de la mujer, que es la descalcificación, por razones obvias, ¿no? La lactancia, el embarazo. A la mujer la desgastan terriblemente, y si una mujer pues ha tenido 5, 6, 7 hijos como era antes, la osteoporosis o la descalcificación antes eran evidentes, porque por ejemplo en el siglo XIX una mujer a los 30 y pico años ya estaba desdentada, ya caminaba encorvada, ¿no? Porque uno de los primeros síntomas es el encorvamiento de la espalda y todo eso. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, uno tiene la impresión que es una enfermedad nueva, entre comillas, ¿no? Porque ahora mucho se habla del Alzheimer y como que está muy extendido, pero yo creo que el Alzheimer siempre existió. Lo que pasa es que ahora tenemos más gente de la tercera edad que antes. Seguro, esa es la respuesta. La demencia senil, la famosa demencia senil. Lo que pasa es que en el tiempo no solamente es un grupo enorme, sino que son más llamativos. ¿En qué sentido son más llamativos? Son más llamativos porque la demanda de cuidados de un paciente con Alzheimer en realidad es agotadora. El 70% de las sobrecargas de cuidador que nosotros tenemos en familiares están relacionadas con enfermedades de este tipo. Justamente eso, ¿no? Es una enfermedad que afecta muchísimo a la familia. Al entorno. ¿Hasta qué punto afecta al paciente? ¿Realmente sufre porque es consciente que está perdiendo la memoria y se vuelve una situación muy frustrante? ¿O simplemente yo te diría que el binomio Alzheimer-depresión es un binomio bien frecuente, incluso Parkinson-depresión también, ¿no? Así que el paciente se afecta, no tengo duda. Ahora, que trastorna de una manera importante la dinámica familiar, eso también es cierto. Claro. Y lamentablemente, nosotros como geriatras, no teniendo una alternativa farmacológica, digamos que de las mejores,
acudimos justo a eso, ¿no? A la necesidad de que la familia se comprometa con los cuidados de este paciente y buscar un equilibrio entre lo que farmacológicamente le podemos ofrecer y lo que la familia pueda soportar, ¿no? Rosalba, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, yo creo que la psicología trabaja sobre todo con la familia que con los pacientes, porque Sí. el paciente definitivamente va a sufrir una degeneración y ahí la única forma de combatirlo es a través de la farmacología, pero la psicología, ¿qué hace con el entorno familiar? Sí, igual que con el cáncer, tiene que dar un soporte familiar. Un soporte emocional. Sí. Uno, la información, para que sepan qué es lo que están atravesando y qué se viene después, como dice el doctor Carlos, lo que se viene después es más difícil, entonces hay que irlos preparando, ¿no? Psicológicamente. Uno cuando tiene cáncer es posible que se muera de cáncer. Ujú. ¿Uno se muere de Alzheimer o no? Yo pienso que no hay un pronóstico, porque cada caso es individual, Ya. pero pienso que te mueres al final de Alzheimer porque vas perdiendo todas tus facultades físicas y mentales y al final hasta te olvidas hasta de moverte. Hay O de personas- comer. Sí, porque no pueden coordinar sus movimientos, se olvidan de que este movimiento es para llevarse la comida a la boca, ¿no? Y hay casos extremos de Alzheimer, yo he visto películas donde se miran al espejo y no se reconocen. No es que ya no reconocen al entorno. Eso es lo así primero que va lo ocurriendo, primero eso es lo que va exacto, ocurriendo. o las O confunden pérdidas el entorno. de memoria de corto plazo, ¿no? Que es lo primero que empieza a notarse. Y después ya en los casos ya extremos. Es el olvido y la confusión, porque va, Sí. va de la mano, porque por ejemplo La al hijo lo pueden desorientación. confundir con un hermano, Sí, viceversa, también, sí. hasta que finalmente ya viene Sí. la etapa del Y olvido. hay todo un temor en las personas que empiezan en el neurodesarrollo, digamos, a perder la memoria, que es una de las cosas más frágiles dentro de las facultades mentales. El miedo de que, ya me estoy olvidando de qué me contaron ayer, quién me dijo esto, ¿no? O lo repetitivo. Lo repetitivo No, ya es vendría un a ser síntoma, un síntoma. es un síntoma, la Otro gente que repite mucho. Sí, otro que también se empieza a dar y no tiene un diagnóstico de Alzheimer es la irritabilidad, ¿no? Las personas se vuelven más irritables de lo que pudieran haber sido y los tiempos de demostrar de que, o sea, de esta irritabilidad se van acortando. Entonces eso puede empezar 5 o 10 años antes. O sea, por ejemplo, a los 60 y se declara a los 70. Dicen, recién tiene un diagnóstico claro, pero si uno va para atrás, en la historia para atrás, ya va viendo síntomas que pudieran haber sido solamente neurodegenerativos dentro del proceso normal de desarrollo o pudieran haber sido síntomas. Muy importante lo que tú dices, ¿no? porque ahora nosotros estamos trabajando sobre una nueva entidad que es el deterioro cognitivo. El Alzheimer no es más que la expresión de una demencia, o sea, de un estado donde hay una alteración del pensamiento, de la conducta y de los patrones psicológicos. En cambio, el deterioro cognitivo generalmente, como bien decía Rosalba, empieza con un patrón básicamente mnésico, o sea, de la memoria, ¿no? Ay, me estoy olvidando, algunos lo toman a la broma, otros se preocupan, y hay un componente de intolerancia, de irritabilidad que de alguna forma no es muy aparente, ¿no? Entonces, cuando estos síntomas precoces aparecen, hay formas de evaluar, que por cierto esto lo hace el área de psicología, de evaluar precozmente la posibilidad de que uno pueda estar progresando a esta enfermedad o a otro tipo de demencia, que son las denominadas pruebas neuropsicológicas, que son parte del arsenal de diagnóstico del geriatra con el trabajo multidisciplinario con la psicóloga, ¿no? Entonces, o el psicólogo. Entonces, creo que eso también en términos de diagnóstico sí se ha mejorado. Las imágenes también están ayudando mucho más, ¿no? Eso sí, las tomografías. Digamos que no necesariamente una persona, o sea, una persona de tercera edad puede no tener Alzheimer y aún así comenzar a tener episodios normales por de olvidarse de las supuesto. cosas. Eso va a llegar de todas maneras, va a ser Seguro. parte de, ¿no? de ser anciano. Son las combinaciones
Claro. que a veces te hacen sospechar, ¿no? Eso de Claro. trastorno de memoria con irritabilidad, ya tú empiezas a sospechar. Son las combinaciones. Y son la los síntomas. permanencia, ¿no? La cantidad de tiempo que eso Así es. persiste. Y enfermedades tan drásticas, El límites Parkinson. como el Alzheimer, Sí. muchas veces llevan a las familias a tener que llevar a sus familiares a las casas de reposo. Correcto. Sí, porque... ¿No? Y si la enfermedad está muy avanzada, la persona ya no reconoce a su familia de pronto, igual siente algún tipo de diferencia de estar en casa, por más que no reconozca a su familia, a estar en una casa de reposo. Ay, yo pienso que... A un nivel inconsciente, digamos- No, que el componente afectivo es primordial. Entonces, pero depende de No se cada trata de familia. ya no me reconoce, entonces ya no le va a importar estar, Depende que nadie lo vaya a visitar. Claro, depende de cada dinámica familiar, ¿no? Eso depende de cada... mucho, exacto, es muy particular, puntual, es exacto. muy puntual. Claro, pero es importante Pero que sigamos sí. estando atentos y que sigamos viéndolos porque sí hay un pero- componente emocional Es importante. decir, pero si sí. una persona que está mal, pero tiene el soporte familiar, tanto emotivo o emocional como material, Sí. es 1000 veces mejor que se quede en la casa, a casa. recluirla Totalmente de acuerdo, sí. en una casa de en reposo. Pero que tampoco las tienen hay que muy sentirse buenas. mal las Sí. familias que sienten que no pueden. Eso es lo que quería retomar de tu Exacto. comentario, ¿no? Exacto. Es pertinente que no se genere esta única posibilidad de que el paciente solamente pueda estar bien y que se rompa los vínculos afectivos necesariamente en una institucionalización, o sea, en un hogar de ancianos. Claro. Porque el adulto mayor es capaz también de generar nuevos vínculos afectivos también Claro. alrededor de su nueva realidad, lógicamente que no con la misma fluidez, ¿no? y con el mismo estado de conciencia, ¿no? O sea, puede querer a su cuidadora y no necesariamente la ve como una hija, ¿no? Entonces, Claro. sí se pueden generar esos vínculos y además les digo que probablemente esto sea materia de hablarlo de manera más extensa. Hay una línea muy pequeña entre lo que es la sobrecarga del cuidador y el maltrato o el abandono. Entonces, uno tiene que estar muy atento a definir cuándo ya la familia se agotó o está sobrecargada para poder plantear como alternativa a estas condiciones, a estos hogares temporales o de larga estancia de permanentes, o ya ancianos, permanentes. porque si no, no estamos salvaguardando tampoco la integridad del paciente, porque cuando una familia está sobrecargada o colapsada, como les digo, la distancia hacia el abandono y el maltrato es muy corta. Así que no pensar de que eso es una alternativa necesariamente mala, que sí es mejor la otra, pero que llegado el momento hagan la consulta al especialista, Claro, hay que que sea su evaluar cada psicólogo, caso, ¿no? claro, Ahí es cada y caso. se pueda Sí. plantear No se eso como puede una hacer alternativa, teoría. ¿no? Sí. Siempre que hay una enferma en una familia rompe la estructura familiar y puede tener consecuencias. Tampoco me parece muy justo para los familiares que tengan un enfermo en casa de tal naturaleza y que necesite tantos cuidados. O de repente trabajan, y digamos, claro, no pueden y están tener el tiempo de preocupados, estar sí, todo el exacto, tiempo y la cuidándolo. persona está en riesgo, entonces es mucho mejor tener Esa es la palabra, es el riesgo. El ¿no? riesgo. Es el riesgo de eso es no lo que hay que está asumiendo evaluar, nadie. lo que hay Claro, que medir, ¿no? es un riesgo que en cualquier momento puede ocurrir una emergencia real. Así es. Y No tenga puede resistencia. tener mucho cariño en la casa, puede tener todo, pero la reacción no va a llegar en Claro. el momento Y la oportuno. idea, como dice Carlos, no es el abandono, ¿no? No es que porque te No, pongan en esta casa claro de que reposo no, te van a dar. claro que no. Los familiares van, los visitan. Es que todavía tenemos una idea premoderna del Sí, albergue. sí, sí, ¿no? sí. Hay Acá otros todavía. países donde hay Pues, una gran cultura así del albergue es, para claro. ancianos. Es más, los Sí. ancianos sanos, ellos Sí, solitos deciden sí, ir ahí porque sí. piensan que van a estar mejor, que no van a hacer una Así carga es, para para los nadie. hijos. ¿no? Pero bueno, yo creo que ya. Él es con- Sí, que tenemos que irnos a un nos están- corte, pero ya la regresamos. tarjeta roja llegó.